El sol asomaba tímidamente entre los árboles secos de un pueblo olvidado por todos, menos por Dios. En la última casita de la calle de tierra vivía don Antonio, un señor de 73 años, piel curtida por el sol, barba blanca y manos endurecidas de tanto rezar y trabajar. Vivía solo desde que su esposa partió, hacía ya 10 años. Su único lujo era una radio vieja que a veces sintonizaba himnos evangélicos. Esa mañana, como todas, Antonio agradeció. Señor, gracias por un día más, aunque sea solo con agua y harina. Mientras mezclaba la última porción de maíz en una olla oxidada, oyó un golpe en la puerta. 3 toques secos y lentos. Se giró lentamente. ¿Quién será tan temprano?, murmuró. Al abrir, se encontró con un hombre cubierto de harapos, flaco como un espantapájaros, ojos hundidos y voz ronca. ¿Tendría un pedazo de pan, señor? El instinto de supervivencia gritó dentro de Antonio. Ese era su único alimento en días, pero su alma habló más fuerte. Entre, hermano, la mesa es humilde, pero Dios la multiplica. El mendigo entró en silencio, con los pies descalzos, dejando huellas de polvo en el suelo de barro. Antonio dividió la polenta sin sal en 2 platos rajados y ofreció el más grande al visitante. El Señor siempre pone a prueba nuestra fe cuando menos tenemos, dijo, con una sonrisa cansada. El extraño comió con prisa, como si no tocara comida desde hacía días. Al terminar, levantó la mirada, y había algo en sus ojos, una luz escondida detrás del dolor. Gracias, don Antonio. Hoy iba a rendirme, pero este gesto, tal vez Dios todavía me vea. Antonio sintió un escalofrío, como si el cielo se inclinara para oír aquella conversación. No lo sabía, pero el milagro ya había comenzado. Esa noche, Antonio apenas pudo dormir. El viento silbaba por las rendijas de la ventana y la imagen de aquel hombre devorando la polenta giraba en su mente como un disco rayado. ¿Habré hecho lo correcto, Señor? ¿Y mañana qué comeré yo?, preguntó en oración, acostado, sobre el colchón fino en el suelo. Afuera, los grillos cantaban, y la luna llena bañaba el pueblo con una luz pálida y melancólica. De repente, un sonido metálico en la cocina lo hizo levantarse. ¿Hay alguien ahí?, murmuró con miedo. Cuando encendió el farol, vio que el plato del mendigo seguía sobre la mesa, pero ahora había algo dentro, un pequeño trozo de tela enrollado. Con manos temblorosas, lo desató. Dentro había una nota escrita a mano. A quien comparte con fe, se le dará con justicia. El corazón de Antonio se aceleró. Buscó al hombre por toda la casa, pero todo estaba en silencio. Corrió hasta la puerta, miró hacia la calle. Nada, nadie. ¿Cómo se fue tan rápido? Y esta nota... Sus manos sudaban. El paño que envolvía el mensaje parecía antiguo, pero limpio, y exhalaba un perfume suave, casi celestial. Al regresar al interior, algo más lo sorprendió. Junto a la nota, un pequeño saco de yute con 3 monedas de oro relucientes, tan antiguas como valiosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero yo solo ofrecí un plato de comida», susurró. Se arrodilló allí mismo, sobre el suelo de barro, y lloró como un niño. «Señor, ¿fuiste tú?». En ese instante, algo cambió dentro de él. Por primera vez en años, sintió que Dios no lo había olvidado. A la mañana siguiente, la noticia corrió como fuego sobre pasto seco. Un anciano solitario habría encontrado monedas antiguas de valor incalculable. Los curiosos comenzaron a golpear su puerta, tratando de sacarle alguna confesión. Antonio, sereno, solo sonreía y decía: «Solo Dios sabe qué es verdad y qué es milagro». Pero por dentro, un torbellino lo envolvía. Escondió las monedas bajo el entarimado como si fueran un secreto sagrado. Fue hasta la tienda del pueblo y por primera vez en meses compró arroz, frijoles e incluso un trozo de carne. «¿Fiesta hoy?»,
se burló el tendero. No, es gratitud. En el camino de regreso, vio a una mujer con 2 hijos sentados al borde del camino. Los ojos del más pequeño estaban hundidos por el hambre. Antonio se detuvo, no lo dudó, le entregó toda la bolsa. «Pero, señor, se quedará sin nada», dijo la mujer, con los ojos abiertos de asombro. Antonio solo sonrió. Uno nunca se queda sin cuando comparte con fe. Regresó a su casa, con el estómago vacío pero el corazón liviano. Y al entrar, una nueva sorpresa. Sobre la mesa de madera gastada estaba el mismo saco de yute de la noche anterior, ahora con el doble de monedas. El anciano cayó sentado en la silla, sin aliento. «No puede ser. ¿Esto está pasando de verdad?» Lágrimas silenciosas bajaban por su barba mientras sentía una presencia en el aire, como si algo invisible lo abrazara. Aquella casa pobre de repente parecía un templo. «Señor, ¿qué quieres de mí?», preguntó en voz baja, y la respuesta no llegó en forma de voz, sino como certeza. «Sigue adelante». En los días siguientes, Antonio comenzó a vivir con un nuevo propósito. Con cada acto de generosidad surgía una nueva bendición. Discretamente, milagrosamente, un pan dado a un niño hambriento se convertía en 2 sacos de harina a la mañana siguiente. Una manta prestada a un anciano enfermo aparecía lavada y doblada con una nota: «Quien da calor al otro, calienta el cielo». Todo el pueblo empezó a notarlo. Algunos decían que había hecho un pacto, otros que era santo. Pero él solo respondía: «Estoy devolviendo lo que recibo con fe». Poco a poco, su casita humilde se convirtió en refugio. Las personas llegaban no por limosna, sino por consuelo, consejo o simplemente esperanza. Y Antonio recibía a todos con la misma sonrisa, la de quien ya vio a Dios tocar a su puerta. Cierta noche, en medio de una fuerte tormenta, alguien golpeó la puerta con urgencia. Era una adolescente, empapada, con el rostro lleno de moretones. «Por favor, escóndame. Mi padrastro». No pudo terminar la frase. Antonio la envolvió en una manta y la llevó adentro. Preparó té, encendió el fuego y dijo: «Aquí, nadie más te hará daño». Ella lloró en 1900. Silencio durante horas, acurrucada en un rincón. Esa madrugada, Antonio no durmió. Sentado a su lado, oraba bajito, con la cabeza baja y el alma inquieta. Cuando amaneció, la joven seguía dormida. Él se levantó despacio, fue hasta la puerta, y allí estaba el saco de yute una vez más. Pero esta vez contenía algo diferente. Dentro había un sobre sellado con una cruz dibujada a mano. Con los dedos temblorosos, Antonio abrió el sobre. Dentro había una carta escrita con caligrafía elegante. «Antonio, tu fe ha sido faro donde solo había oscuridad. Cada alma que acogiste fue vista, pero ha llegado el momento del último gesto. Hoy el cielo espera tu decisión». No había firma. Se sentó en su vieja silla, la carta aún en las manos, observando a la muchacha dormida. «¿Último gesto?», murmuró. Afuera, el día despertaba con el canto de los gallos y el aroma de la tierra mojada. Antonio lo sabía. Algo mucho más grande se avecinaba. Se levantó con esfuerzo, miró al cielo y dijo: «Estoy listo». Con las monedas que le quedaban, fue a la ciudad grande, un lugar donde jamás se había atrevido a pisar. Allí enfrentó miradas altivas, bocinazos, ruido y prisa, pero no se inmutó. Entró en un viejo edificio público, humilde y silencioso. Era un albergue de jóvenes. Pidió hablar con la directora. «Quiero donar. Quiero darle a alguien la oportunidad de un nuevo comienzo». La mujer, sorprendida, lo escuchó atenta. «¿Es usted de alguna iglesia?». Antonio sonrió. «Soy de Dios». Entregó el saco de yute, con todas las monedas que aún guardaba,
Y entonces, como si el universo conspirara, la joven apareció en el pasillo. «Es aquí donde quiero que se quede», dijo, señalándola. La chica corrió, lo abrazó con fuerza. «¿Y usted?», preguntó, con miedo a perderlo. Antonio la miró a los ojos y respondió: «Yo ya recibí todo lo que necesitaba». El albergue recibió a la joven con cuidado, y por primera vez en años durmió en paz. Antonio, ahora con el corazón tranquilo, regresó al pueblo con el alma liviana, como quien ha cumplido una misión sagrada. Pero algo había cambiado. La aldea, antes gris y olvidada, parecía más viva. El suelo de tierra ahora florecía en las esquinas del camino, y los vecinos, antes reservados, lo saludaban con sonrisas. Al llegar a casa, lo esperaba una última sorpresa. En la puerta, sentado donde todo había comenzado, estaba el mendigo. Pero esta vez no parecía un hombre cualquiera. Su ropa estaba limpia, sus ojos brillaban con una luz serena y su rostro ahora era reconocible. Era el rostro del ángel que Antonio había soñado años atrás, cuando pensó que no podía más. «¿Tú otra vez?», murmuró Antonio, casi sin aliento. El hombre se levantó, sonrió y dijo: «No vengo a pedir nada, vengo a devolver». De sus manos emergió un pan caliente, como recién salido del horno, envuelto en lino blanco. «Este es el pan de la promesa cumplida», dijo, entregándoselo a Antonio. Al partirlo en dos, algo cayó dentro del plato. Un pergamino dorado, con una sola frase escrita en letras resplandecientes: «Quien da con amor, recibe con eternidad». Las lágrimas corrían por el rostro del anciano, que ya no sabía si estaba despierto o soñando. El hombre lo miró una vez más, con ternura, y dijo: «Dios tocó la puerta correcta, Antonio, porque tú abriste con fe». Y entonces, como una brisa suave, desapareció. Literalmente. Se desvaneció ante sus ojos, como si hubiera regresado al cielo. Antonio cayó de rodillas, aturdido, el pan aún caliente en sus manos, el pergamino brillando sobre la mesa. «Señor, ¿quién soy yo para merecer todo esto?», susurró con la voz quebrada. Un rayo de sol atravesó la ventana e iluminó su figura encorvada, como si el cielo quisiera tocar su cabeza en señal de reverencia. En ese instante no sintió hambre, ni dolor, ni soledad. Sintió presencia, una presencia dulce, acogedora, silenciosa. Se levantó despacio, sosteniendo el pan con cuidado, como si fuera una reliquia. No quería comerlo. Quería guardar ese momento para siempre. Pero entonces recordó lo que había hecho desde el principio: compartir. Sonrió. «Si este es el pan de la promesa, no es solo mío». Esa misma tarde, Antonio hizo algo que jamás había hecho. Colocó una mesa en el patio de su casa, con un mantel limpio, vasos de vidrio y platos prestados por los vecinos. «Hoy todos van a comer del pan que vino del cielo», anunció, y fue puerta por puerta. Y uno a uno los vecinos llegaron. Niños, viudas, campesinos, hasta el panadero que antes se burlaba de él. Todos se sentaron alrededor de la mesa sencilla, pero iluminada por algo invisible. Cuando Antonio partió el pan y repartió los trozos, un aroma suave llenó el aire, y por un instante todos guardaron silencio. Era como si algo sagrado los envolviera. «Este pan no alimenta solo el cuerpo», dijo él, «alimenta el alma, porque fue hecho con fe y entregado con amor». Los rostros emocionados confirmaban: un milagro había ocurrido allí. Después del banquete sagrado, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Personas que antes ni se saludaban ahora compartían víveres, oraciones e historias. Un ambiente de comunión se apoderó del lugar, y todo había comenzado con un plato de polenta. Antonio empezó a ser llamado el hombre del pan milagroso, pero él siempre corregía: el milagro no está en el pan, está en la decisión de compartirlo. Una noche,
Mientras escribía en su viejo cuaderno de notas, sintió un calor distinto en el pecho. Era como una brasa encendida en el corazón. Cerró los ojos y por primera vez en muchos años habló sin pedir nada. Gracias, Señor. Si parto mañana ya viví lo que necesitaba. Y durmió en paz, sin saber que esa noche traería algo más que descanso. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con el sonido de campanas, algo raro para un lugar sin iglesia. Cuando los primeros vecinos se acercaron a la casa de Antonio, vieron la puerta entreabierta y una nota en el umbral. En ella, una caligrafía firme decía: «He sido llamado, no para ir lejos, sino hacia adentro. El cielo tiene sus moradas». Dentro de la casa, Antonio descansaba en su silla mecedora, una leve sonrisa en el rostro, el pan milagroso sobre un plato frente a él, intacto. Parecía dormir, pero no respiraba. Todo el pueblo acudió a despedirlo. Nadie lloraba en voz alta, era como si todos entendieran que había cumplido su propósito. Al final de la tarde, una paloma blanca se posó en el tejado de la casa. Y entonces todos supieron: Antonio no había muerto, había sido recogido. El entierro de Antonio fue el más sencillo y concurrido en la historia del pueblo. No hubo ataúd lujoso, ni flores compradas, ni discursos preparados. Solo una sábana blanca cubriendo el cuerpo, el pan sobre su pecho y una multitud de manos curtidas y corazones conmovidos. Cada persona llevó una pequeña piedra con su nombre y la depositó al lado de su tumba, como un altar colectivo. La adolescente, ahora acogida, limpia, sonriente, hizo la última oración. Él me enseñó que un plato de comida puede salvar más que el hambre, puede salvar el alma. Al final, todos entonaron juntos un canto sencillo que él solía cantar en su casa: «Señor, hazme pan entero para el que tiene hambre de amor». La paz cubrió todo el lugar. Días después, la casa de Antonio se convirtió en un pequeño centro comunitario. Decidieron dejar todo tal como él lo dejó: la mesa, el cuaderno, el plato con el pan. El lugar se volvió punto de oración, encuentro y consuelo. Gente de otros pueblos comenzó a llegar, atraída por historias de un anciano que repartía milagros sin pedir nada a cambio. Y lo más curioso, cada vez que alguien hacía una oración sincera en ese lugar, algo sucedía. Un familiar que regresaba, una deuda perdonada, una sanación inesperada. El pan nunca se pudría, nunca se endurecía, permanecía allí como el primer día. «Es una señal», decían. Pero los más cercanos sabían: el verdadero milagro no estaba en el pan, sino en el espíritu de quien tuvo el valor de partir su porción sin guardar la otra mitad. Una tarde, un grupo de documentalistas llegó al pueblo. Querían registrar la leyenda del pan que no envejece. Entrevistaron a los vecinos, visitaron la casa, fotografiaron el pan, pero no entendieron nada. «No es un milagro, es psicología colectiva», murmuró uno de ellos. Pero al intentar llevarse el plato para analizarlo en un laboratorio, sucedió algo extraño. Todos los equipos electrónicos se apagaron. Las cámaras se quemaron. Uno de los técnicos se desmayó al tocar el pan. Lo devolvieron de inmediato al plato, en silencio. «No vamos a tocar esto más», dijeron, saliendo a toda prisa. Eso se convirtió en secreto entre los pobladores. «Antonio aún está aquí», decía una de las viudas, y cuando el viento golpeaba la vieja galería, parecía que alguien aún se meciera en la silla. En el aniversario de su partida, el pueblo organizó una celebración especial. Cada vecino trajo un alimento y lo compartió con otro. La adolescente, ahora con 18 años, leyó un fragmento del cuaderno de Antonio. «La fe es la única riqueza que crece cuando se comparte». El silencio que siguió fue conmovedor. Algunos lloraban, otros solo sonreían con los ojos cerrados. Un anciano se levantó, emocionado.
En toda mi vida nunca vi a alguien dar tanto teniendo tan poco. La paloma blanca apareció de nuevo, volando en círculos sobre la casa, y cuando se posó en la ventana, todos se levantaron y aplaudieron, como si fuera el propio Antonio llegando para cenar. Aquella noche nadie se fue, con hambre, ni de comida, ni del alma, porque donde hay fe compartida, Dios siempre regresa. Con el paso de los años, el pueblo creció. Se construyeron escuelas, se levantó una pequeña iglesia en lo alto del cerro, y el nombre de Antonio se convirtió en leyenda viva. Pero nadie se atrevió jamás a convertir su casa en museo o atracción turística. Allí solo entraba quien venía con el corazón humilde. Un niño forastero que llegó con sus padres preguntó un día, ¿quién fue Antonio? La respuesta vino de un anciano. Fue un hombre que enseñó al mundo que el pan se parte, pero la fe se multiplica. El niño guardó silencio, como si lo hubiese comprendido todo, y al volver a casa pidió a su madre que donaran su mochila llena de dulces a un refugio en el camino. El espíritu de Antonio seguía vivo, en cada gesto, en cada decisión de compartir. La joven que Antonio había acogido años atrás se graduó como trabajadora social. Su sueño, cuidar de personas como ella, fue cuidada. El día de su graduación, llevó el diploma a la casa de él, se arrodilló en la galería y dijo en voz baja, «Esto también es tuyo». Al levantarse, notó algo extraño. El pan había desaparecido del plato. En su lugar, un nuevo billete. «Ahora tú alimentas a otros. Ve». Eso la estremeció. Sonrió entre lágrimas y salió corriendo con el diploma en el pecho. Nunca más se volvió a ver el pan, pero los milagros no se detuvieron. Aparecían donaciones sin origen, personas sanaban de dolores antiguos, familias rotas se reconciliaban. El pueblo recibió un nuevo nombre, oficializado por la alcaldía, Valle del Compartir. Porque allí lo imposible dejó de ser solo una palabra. Una vez llegó al Valle del Compartir un hombre rico y arrogante, atraído por los rumores sobre un milagro disfrazado de pan. Desconfiado, golpeó la puerta de la antigua casa de Antonio. Al entrar, sintió un frío inexplicable. «Quiero ver con mis propios ojos ese tal milagro». Tocó todo, miró cada rincón y finalmente se burló. «Esto es solo superstición de pobres». Al salir, dejó un billete de 100 en el altar de la casa, riéndose a carcajadas. En la carretera, su coche nuevo volcó misteriosamente. Nadie salió herido, pero perdió todos sus documentos y dinero. Al ser auxiliado por los habitantes, un niño le dijo, «Aquí, quien se burla de lo sagrado, primero aprende con el silencio». Volvió días después, no a buscar nada, sino a barrer el piso de la galería, con humildad en los ojos. Así fue como continuó el milagro de Antonio, no solo curando dolores físicos, sino transformando almas. El pueblo, antes ignorado, se convirtió en referencia de humanidad. Universidades enviaban estudiantes para estudiar la cultura del compartir, pero ninguna tesis lograba explicar por qué ese lugar tenía tanta luz, incluso sin electricidad constante. Una reportera le preguntó a un anciano, «¿Qué fue exactamente lo que pasó aquí?». Él sonrió y respondió, «Aquí, un día, Dios golpeó la puerta equivocada, o la correcta, y quien abrió lo hizo con fe». La reportera, antes escéptica, pidió quedarse una noche en el pueblo. Durmió allí y soñó con un hombre de barba blanca, manos fuertes y mirada serena que le decía, «Comparte lo que te duele, y lo que te sobre será bendición». Al despertar, renunció a su trabajo y se quedó. Años después, el cuaderno de notas de Antonio fue encontrado por casualidad, escondido bajo el entarimado de la antigua casa. En él había relatos sencillos pero profundos de cada persona que él había ayudado, oraciones escritas con lágrimas y pequeñas reflexiones como
El pan que se guarda se pudre, el pan que se reparte florece. El cuaderno se convirtió en libro. Publicado sin fines de lucro, pasó de mano en mano, como si fuera una Biblia del día a día. Personas contaban curaciones, reconciliaciones y nuevos comienzos solo por haberlo leído. Una frase en particular quedó grabada en las paredes de las casas del pueblo: si crees que Dios te ha olvidado, comparte algo y observa. Era como si Antonio aún escribiera, ahora con la pluma de la fe en los corazones ajenos. En el centenario de su nacimiento, todo el pueblo se reunió frente a su casita. No hubo fuegos artificiales ni fiesta. Hubo silencio. Se encendieron velas. Los niños dibujaron panes con alas, y todos cantaron suavemente el viejo himno de Antonio. Al final, una señora muy anciana se levantó con dificultad y dijo: «Yo fui la primera que él alimentó. Era solo una niña. Recibí un plato y gané una vida». Su voz temblorosa resonó como si fuera la última línea de un antiguo salmo. Al terminar la ceremonia, un niño de ojos brillantes preguntó a su padre: «Papá, ¿crees que Antonio era un ángel?». El padre se agachó, tocó el rostro del hijo y respondió: «Tal vez fue solo un hombre, pero que aprendió a actuar como Dios actuaría». Y en ese instante, nadie dudó de ello. En la noche del centenario, mientras el pueblo dormía en paz, un niño se despertó llorando y corrió hacia sus padres. «Tuve un sueño. El hombre del pan vino a visitarme». El padre, intrigado, preguntó: «¿Qué te dijo?». Y el niño respondió: «Dijo, nunca dejes la puerta cerrada para quien tiene hambre». Al día siguiente, el niño llevó su lonchera llena y se la dio a un caminante en la carretera. La escena fue vista por otros, y sin que se dieran cuenta, el pueblo comenzó una nueva costumbre: dejar siempre una porción de comida en la galería cada viernes, por si el milagro vuelve a pasar por allí. Y curiosamente, ninguna de esas porciones amanecía en el mismo lugar. Alguien las tomaba, pero todos sabían, no solo se saciaba el hambre, se renovaba la fe. Pasaron las décadas. Muchos de los que conocieron a Antonio ya no estaban, pero la historia sí. Seguía contándose en los bancos de la plaza, en las aulas, en las oraciones antes de comer. Se hizo una escultura sencilla, una silla mecedora vacía, junto a una mesa con un pan de piedra tallado por un artista local. En la base, una sola frase esculpida: «Aquí, un día, Dios golpeó», y alguien tuvo el valor de abrir. El milagro del mendigo invisible no quedó atrapado en una época. Se volvió semilla. Y hoy, donde quiera que alguien elige compartir aunque no le sobre, donde quiera que una puerta se abre con fe, Antonio revive. Porque los verdaderos milagros no hacen ruido, tocan, silencian y transforman para siempre.